Momentito, por favor, unos 2 minutos, por favor. Bien, entonces vamos a ir empezando. Reiterarles. Bueno, reiterarles nuevamente el saludo a cada uno de ustedes y darles la bienvenida también a este curso tan importante de dos herramientas que tenemos dentro de las diferentes profesiones, sobre todo cuando trabajamos con personas, con familias, ¿no? Cuando atendemos casos de casos sociales o casos clínicos también, ¿no? Si bien el genograma y la visita domiciliaria por mucho tiempo tal vez se ha ido inclinando a las profesiones de las ciencias sociales. Ahora también vemos que desde otras profesiones, como por ejemplo el área de psicología o la profesión de psicología, también hace uso de estas técnicas, ¿no? Y es importante porque de cierta forma nos permite tener una idea clara, pero también una idea más concisa y de forma también resumida sobre la situación familiar que tenemos de nuestros usuarios, ¿no? Bueno, ya me han presentado, mi nombre es Joyce Ordóñez Gómez, soy licenciada en Trabajo Social y magíster en Gerencia Social. Y bueno, el día de hoy vamos a trabajar sobre estas dos técnicas tan importantes, que es el genograma y la visita domiciliaria. Lo que sí les voy a pedir, por favor, es que si hubiera algún problema en el tema del audio o el internet o la pantalla, me lo puedan hacer saber tal vez a través del chat. Voy a estar atenta ahí para poder ir solucionándolo. Entonces vamos a ir iniciando en un primer momento con este curso. Vamos a iniciar con lo que es el genograma propiamente, ¿no? El genograma. Vamos a ir viéndolo. Un momentito, hay varios que están en sala. Vamos a admitirlos y ya está. Bien, ahora sí. Bueno, entonces, como vamos a ir viéndolo más adelante, seguramente vamos a ir notando que el genograma es una representación netamente gráfica, ¿no? Y es una representación gráfica, pero de todo un sistema familiar primario. Y hay algo, digamos, hay aspectos importantes que tenemos que considerar cuando hablamos de un genograma. Y es que un genograma, al representar a un sistema familiar, va a considerar por lo menos a tres generaciones y sus relaciones entre sí, ¿no?
cuál es la relación que tienen estas tres generaciones a través de diferentes símbolos, símbolos geométricos o diferentes tipos de línea que nos van a permitir evidenciar. Bueno, alguien me silenció. Bien, sí, ahí está. Bueno, entonces, continuando, ¿no? El genograma, eh, retomando, digamos, la idea. Entonces, el genograma es una forma de representar. Uy, por favor, lo que sí les voy a pedir es que no estén, o tal vez el anfitrión, para poder ver que no estén manipulando el micrófono, porque me están silenciando a cada rato y puedo que no me dé cuenta y por ahí que voy a seguir hablando. Bien, entonces, continuando, no se ve las diapositivas. Doctora, sí se visualiza las diapositivas. Ay, ya, ya, perfecto, gracias. Bueno, entonces, continuando, este genograma, al ser una representación gráfica, ¿no? Vamos a ir usando diferentes símbolos, ya sean símbolos geométricos o diferentes tipos de línea, que nos van a permitir evaluar y sobre todo evidenciar la estructura y cómo funciona este sistema familiar. ¿No? El genograma, al ser un diagrama, va a permitirnos representar las relaciones familiares de manera similar a un árbol genealógico, ¿no? Es muy similar a un árbol genealógico, solo que el genograma es más simbólico, ¿no? Es más gráfico. Y sobre todo al ser una técnica, ¿no? que se usa desde las diferentes profesiones, se vuelve una técnica que se utiliza con mayor profundidad de información y de análisis, ¿no? A diferencia del árbol genealógico, que seguramente todos lo hemos visto, ¿no? El genograma nos permite tener un análisis y una información más profunda de los integrantes de una familia. Este es un instrumento que se utiliza para recolectar información de la conformación y de la estructura familiar y también identificar a los integrantes que van a conformar el hogar. Entonces, retomando, retomando un poco la idea de lo que es el genograma, conceptualmente, tenemos que tener en claro que es una representación gráfica que considera por lo menos tres generaciones, que nos permite representar las relaciones familiares, que nos permite profundizar y conseguir información y sobre todo nos permite también identificar a los integrantes de un hogar, ¿no? Entonces, eso para ir comprendiendo lo que es el genograma. ¿Qué características tiene un genograma? Bueno, es una técnica para representar gráficamente una interacción humana, es decir, un sistema familiar. Es una representación gráfica también de una familia y como ya lo mencionábamos, representa como mínimo tres generaciones. Algo importante que nos permite y que nos facilita también un genograma es que nos permite identificar los roles de poder, las relaciones afectivas y las pautas intergeneracionales. Es más, también nos permite tener una hipótesis de lo que puede suceder en este caso, considerando, digamos, ciertos aspectos repetitivos que se tuvieron desde las generaciones anteriores, ¿no? Entonces nos va a permitir nos va a permitir básicamente analizar a profundidad. Voy a estar también atenta un poco al chat. Bueno, por acá nos preguntan sobre la diferencia entre el genograma y el familiograma. Bueno, la composición, la forma de representación son los mismos, ¿no? La misma forma gráfica, ¿no? que se tiene. Ambos utilizan lo mismo, pero la diferencia, incluso para muchos autores, ambos son iguales, o sea, es lo mismo, ¿no? Pero la diferencia principal está en la cantidad de generaciones que se utilizan, ¿no? El genograma, como hemos hablado, como hemos visto, mínimo utiliza tres generaciones, o sea, se analiza de tres generaciones a más, es decir, es algo más grande, ¿no? En un familiograma solo se analiza hasta dos generaciones.
¿no? Ese es un familiograma, es básicamente dos generaciones. Y también seguramente han escuchado sobre los mapas familiares, ¿no? El mapa familiar ya se realiza de la estructura o de la familia nuclear, ¿no? Es decir, del hogar, de una sola generación. Entonces, esa es la principal diferencia que se tiene entre estos conceptos. El genograma básicamente tiene origen, ¿no? Surge desde las ciencias sociales y nace como una técnica para diagnosticar y para intervenir, ¿no? Una de las técnicas que tenemos desde las ciencias sociales para diagnosticar, es decir, para identificar qué problemas vamos a ir encontrando, ¿no? En esta familia, en esta estructura familiar y cómo podemos intervenir frente a ello. Entonces, para poder conocer un poco sobre estas características. ¿Y para qué sirve entonces el genograma, ¿no? El genograma es una técnica que se va a traducir en una herramienta a través de esta representación gráfica, ¿no? Pero nos va a permitir, a permitir entender cómo, cuándo y de qué manera sucede una situación determinada, ¿no? Cómo, cuándo y de qué manera. ¿Y quiénes son los integrantes de la familia que van a participar en esta, ¿no? Recordemos que todos los casos que diagnosticamos, es decir, los casos sociales o nuestros usuarios que se acercan tal vez a nuestras instituciones o nosotros vamos a hacer estos seguimientos o estas visitas domiciliarias o aplicar estos genogramas, es porque existe una demanda, ¿no? Es porque existe un objetivo al cual nosotros queremos intervenir o nosotros queremos cambiar, ¿no? Toda técnica social que usamos, ya sea la entrevista, sea la observación, sea el genograma, sea las visitas domiciliarias, se hace bajo una finalidad. Y esa finalidad es el cambio, es la demanda, es el problema que identificamos, ¿no? Y por eso es que esta herramienta también nos permite comprender que ese problema que vamos a identificar, cómo funciona, cuándo se da y de qué manera sucede. Y también cómo es que se relaciona, digamos, estos integrantes de la familia, ¿no? Cómo es que estos integrantes van a ir participando en este problema que vamos a identificar. El genograma puede ayudar a los integrantes de la familia a verse como parte de un todo y a reconocer que la familia en su conjunto tiene un papel activo en el proceso que puede afectar a cada uno de sus integrantes, ¿no? ¿Qué profesionales pueden poner en práctica esta técnica? Em, Como hemos visto en las características, si bien han nacido desde las ciencias sociales, ¿no? Es decir, todas las carreras o las profesiones que están dentro de las ciencias sociales, como trabajo social, sociología, antropología, ¿no? Si bien nace desde ahí, ahora también, como ya les iba comentando, también hay otras profesiones que también se han vuelto y han empezado a utilizar estas técnicas, ¿no? Como por ejemplo la profesión de psicología, ¿no? La profesión de psicología también al atender casos, ¿no? Atender usuarios, también aplican el genograma, ¿no? Realizan el genograma para comprender la estructura familiar, ¿no? Entonces, hay todos los profesionales que trabajan atendiendo casos o trabajan, digamos, analizando la estructura familiar, ¿no? Y también está de hecho, también la profesión de psicología humana, ¿no? Bien, entonces, algo importante que nos va a permitir el genograma a través, digamos, de su aplicación es que comprendamos que la familia es un sistema, ¿no? Bajo este enfoque sistémico de que todos van a influir en este sistema, es decir, este conjunto va a tener partes, ¿no? Va a tener, estas partes van a ser sus integrantes y todos van a influir a todo este sistema, ¿no? El sistema va a influir en ellos y ellos van a influir en el sistema, ¿no? Es viceversa. Esta forma, digamos, de ver cómo es que se va afectando, digamos, de forma paulatina a ambas partes, ya sean los integrantes y el todo y toda la familia en conjunto, va a permitir también que los integrantes de la familia sean conscientes de que
la actitud, de que el comportamiento, de que las acciones que realice cada uno de ellos va a jugar un papel importante en el funcionamiento de toda la familia, ¿no? Por eso es que esta técnica los policías en el área de familia, sí, muchos de ellos cuando se hace el tema de la atención, ¿no? a las usuarias, también pueden hacer un genograma, ¿no? Sobre todo el genograma nos va a permitir tener información para nosotros mismos, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos a hacer una visita domiciliaria y vamos a hacer la entrevista, ¿no? Para conocer la estructura de la familia, podemos realizar nuestro genograma, ¿no? Siempre y cuando, claro, nos familiaricemos, sepamos, digamos, la simbología, porque también es un poco confuso en el tema de la cantidad de simbologías que se tiene por por la realidad, digamos, familiar, ¿no? Ni una familia es igual que otra y cada familia tiene una particularidad distinta. Entonces, por ahí es necesario ser conscientes, digamos, de esta técnica, ¿no? Y sin embargo, si nos permite y nos ayuda a sistematizar mejor nuestra, nuestra intervención, ¿no? Nuestro análisis como de esta familia, lo podemos usar, ¿no? Lo podemos usar. Lo utilizaba mucho, mucho más antes que los profesionales de medicina en aras de poder determinar si hay enfermedades hereditarias, netamente con un enfoque clínico. Gracias, Elvis. Sí. El genograma, si bien tiene sus orígenes, como ya lo mencionábamos en estas áreas, pero ahora hemos visto, ¿no? que hay diferentes profesionales que lo utilizan para diferentes aspectos, ¿no? Incluso los médicos también lo utilizan porque vamos a ir viendo también dentro de las simbologías digamos, estas enfermedades que se pueden compartir en las familias, ¿no? O algunas patologías que se van encontrando, ¿no? Lo vamos a ir viendo también y que es cierto, ¿no? Lo podemos ir utilizando para ver este tema de las herencias, por ejemplo, o de las enfermedades heredadas, ¿no? O de los comportamientos también compartidos o incluso que se van transmitiendo de generación en generación, ¿no? Entonces, por ahí nos va a permitir el genograma ir analizando más a profundidad. Entonces, un genograma tiene una estructura en la que se hace referencia a la composición de la familia y en esto se va evidenciando aspectos demográficos, como por ejemplo el ciclo de vida familiar, la edad de los integrantes de la familia, la ocupación, ¿no? Como el trabajo, estudio, hogar, la consanguinidad, el número de personas que conforman el hogar, el estado civil, enfermedades, entre otras, ¿no? Son todos estos aspectos que podemos ir viendo en un genograma. La funcionalidad se reflejan características de comportamientos y emociones como fuentes de apoyo económico o emocional. Em, Hay, digamos, dentro de estos genogramas podemos identificar los roles de cuidado, los roles de protección, de cuidado ante problemas, de las cargas, el manejo de emociones, el manejo del tiempo, las capacitaciones, orientaciones, servicios públicos, es decir, todos los aspectos que pueden ser relevantes para nuestra atención, ¿no? Para nuestra intervención. Y también podemos ir viendo las relaciones, ¿no? en las que se pueden evidenciar las características o aspectos tales como los vínculos parento-filiales, es decir, entre los hijos y los padres, ¿no? Aspectos fraternos, es decir, entre hermanos o hermanas. Y estas pueden ser también generativas o conflictivas, ¿no? Va a depender del tipo de vínculo que se forme o el momento en el que se levanta la información. También de orden de cohesión, como las familias con relacionamiento, o si son familias aglutinadas, no nucleares, o si son familias, digamos, dispersas, o son familias disfuncionales, ¿no? Entonces vamos a ir viendo este tipo de relaciones dentro de esta representación gráfica. Ahora bien, si bien hemos visto, digamos, un poco el tema conceptual, como han visto es bastante corto porque básicamente es el tema del genograma, es permitirnos conocer, digamos, estas simbologías y empezar a armar, digamos, a lo que se refiere el tema de la estructura familiar de un determinado caso, ¿no? Entonces, ¿cómo realizamos un genograma? Primero es que tenemos que conocer una breve relación de símbolos, ¿no?
y va a depender mucho de cada familia. Como les dije, ahora hay muchas simbologías, para todo se va a tener una simbología. El día de hoy vamos a ir viendo algunas simbologías más representativas y más usadas también, ¿no? Primero hay que conocer, digamos, esta simbología, estos símbolos, eh, ya que nos va a aportar una gran ventaja de incorporar en un único diagrama elementos estructurales y dinámicos y relacionales, ¿no? En un mismo diagrama podemos realizar todos estos aspectos. Podemos considerar los elementos estructurales, la dinámica también de la familia, las relaciones entre los integrantes de la familia, entre otros. Esta herramienta se basa en la construcción de figuras que representan personas y líneas que describen sus relaciones, ¿no? Todo genograma bien construido, como ya lo mencionamos al inicio, tiene que incluir como mínimo 3 generaciones. Vamos a ver de manera conceptual, ¿no? Descriptiva, digamos, estas simbologías, para luego ir viéndolo desde la parte más visual, ¿no? Desde ya la simbología propiamente. Hay símbolos que nos van a permitir identificar a los miembros de la familia. Hay símbolos que nos van a permitir ver las relaciones biológicas y legales de las parejas, ¿no? Y así vamos a ir viendo poco a poco. Dentro de los miembros de la familia hay dos aspectos importantes. La mujer y el varón se va a representar a través de ciertos símbolos, ¿no? Se va a representar con un símbolo a la mujer y con un cuadrado al hombre. La persona a la que le vamos a aplicar el genograma, por ejemplo, si es nuestro paciente, si es nuestro usuario, si es nuestro cliente, ¿no? Llámese de acuerdo a la forma, digamos, que nosotros nos dirigimos a ellos, ¿no? Vamos a, alrededor, digamos, de este símbolo, vamos a realizar una doble línea, ¿no? Es decir, si digamos, si es un círculo, porque mi paciente es mujer, le voy a hacer otro círculo más, ¿no? Dentro de eso, doble círculo. Si es cuadrado o si es varón, igual, doble cuadrado, ¿no? Doble línea. Para señalar el fallecimiento, se va a colocar una X dentro del símbolo, ¿no? Y sea varón, sea mujer. Un embarazo se representa con un triángulo, ¿no? Un triángulo un poco más pequeño que los símbolos normales, como por ejemplo el círculo, el cuadrado, ¿no? Se va a representar con un cuadrado, o mejor dicho, con un triángulo un poco más pequeño que que el círculo, el cuadrado que vamos usando. Un aborto se representa con un círculo pequeño negro, ¿no? Es como un punto negro. Incluso aquí se va desprendiendo, digamos, otro símbolo, ¿no? En el que podemos ver que si es un aborto espontáneo, es con este círculo pequeño negro, pero si es un aborto inducido o provocado, podemos ir viendo una X sin ese círculo, ¿no? Una X. Entonces vamos viendo que se va desagregando diferentes simbologías a partir de ello. Para poder identificar las relaciones biológicas y legales de la pareja, vamos a ver que las relaciones al interior de la familia se van a representar por líneas conectadas a los símbolos, ¿no? Y hemos encontrado dos símbolos principales, mujer y varón, ¿no? Círculo y cuadrado. Los matrimonios se representan con dos líneas verticales unidas por una horizontal, ¿no? Si son matrimonios, ya sea matrimonio religioso, sea matrimonio civil, ¿no? Si es una pareja no casada, ¿no? Es decir, si es una unión libre, convivientes o tal vez enamorados, ¿no? Se dibuja una unión, la unión entre estos dos símbolos, pero con una línea discontinua, ¿no? Como los puntos suspensivos, algo así. Si hay una separación, se hacen dos líneas diagonales paralelas, ¿no? Es decir, dentro de estas líneas verticales se hacen dos líneas diagonales. Sobre la línea horizontal se anota el año del casamiento y la separación, ¿no? Por ejemplo, en otras simbologías o en otros modelos podemos encontrar que solamente dentro de estas líneas, cuando hay una separación, se considera los años de casados y los años de separados, ¿no? En este ejemplo podemos ver el año de casamiento y el año de separación, ¿no? Cuando hay una separación.
En el caso de casamientos múltiples, ¿no? Es decir, si han venido de otras parejas, conviene registrar el más reciente al centro y los otros lateralmente, ¿no? Si es que hay uniones previas o casamientos previos, ¿no? Y bueno, se ha reconstruido, digamos, una familia, reconstituido una familia, entonces se va realizando también este genograma, que lo vamos a ver también más adelante de manera de un ejemplo, ¿no? Para poder ver el tema de los subsistemas fraternales, es decir, la relación entre hermanos, ¿no? Entre hermanos o hermanas, vamos a identificar que cuando la pareja tiene hijos, se representa uniéndolos con una línea vertical a la horizontal de la pareja, ¿no? Em, Vamos a verlo en un ejemplo, ¿no? En un ejemplo para que lo puedan observar, pero los hermanos se van a dibujar en una misma línea, ¿no? En una misma línea vertical, y se van a ir considerando del más grande, ¿no? Del hermano mayor al menor, ¿no? Es decir, empezamos del lado izquierdo con el hermano mayor o hermana mayor y al lado derecho con el menor. Si hay gemelos, se utiliza una V invertida, ¿no? Porque ambos son, digamos, han nacido al mismo tiempo, son gemelos. O si hay hijos adoptivos, se utiliza una flecha, ¿no? Eso para poder ver el tema del subsistema eh, fraternal. Sí, por ahí nos viene la información de los dibujos. Sí, ahorita estamos viendo el tema más descriptivo y ahorita vamos a pasar a la parte de los dibujos, ¿no? De las simbologías como tal. Sí, no se preocupen. Ahora, con respecto al hogar, ¿no? Que es otra de las simbologías que también se utiliza, son los aspectos o es el símbolo que se utiliza para señalar a las personas que viven en el mismo hogar y se traza una línea continua alrededor de ella, ¿no? Ahorita lo vamos a ir viendo con el ejemplo de cómo es que vamos a ver quiénes viven en el mismo hogar, ¿no? Y cómo es que los vamos a ir agrupando a estos integrantes que viven en el mismo hogar. Para poder acceder o para poder representar la información demográfica, la edad se representa dentro del símbolo de cada miembro, ¿no? Dentro del símbolo de cada miembro vamos a ir poniendo, ¿no? Se va a ir identificando la edad. Sobre este símbolo, la fecha de nacimiento y la fecha de muerte según corresponda, ¿no? Cuando, si es que hay algún caso. Esto, por ejemplo, es opcional porque en muchos genogramas no se considera la fecha de nacimiento, ¿no? Sino más bien solo la edad, ¿no? Y si hay muerte, ya hemos visto que se hace una X, ¿no? Para poder ver enfermedades y problemas, ¿no? Hay que anotarlos a la derecha del símbolo de que se trata, ¿no? Cuando ya tenemos el símbolo, al lado derecho se considera qué enfermedades o qué problemas se ha identificado. Y por ejemplo, ahí había un comentario, ¿no? En el chat de estos aspectos clínicos, ¿no? De estas enfermedades, digamos, hereditarias, ¿no? O ver algunos comportamientos también repetidos, digamos, de otras generaciones. Y aquí, por ejemplo, podemos ir utilizando las abreviaturas para poder ahorrar espacio. Por ejemplo, si hay un problema de alcoholismo, ¿no? Podemos considerar el BP. Si hay un problema de hipertensión arterial, podemos usar el HTA. Si hay un problema de cáncer, ¿no? Podemos usar el CA. Para problemas psicosociales, podemos poner el PS. Si encontramos casos de violencia intrafamiliar o violencia familiar, podemos ver o podemos usar la abreviatura del BVIF, ¿no? Etcétera, así de acuerdo a cada tipo de enfermedad o problema que vamos identificando en alguno de estos miembros. Em, es importante que si usamos estas abreviaturas podamos indicar el significado de ellos al pie de la página, ¿no? Sobre todo si vamos a destinar, digamos, o digamos, hacemos este genograma para poder considerar en nuestro informe social, por decirlo, ¿no? Un ejemplo, y quien va a leerlo, ¿no? Es necesario que tenga en claro qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Y por eso es que se recomienda que en el pie de página se pueda considerar estos aspectos como una leyenda, ¿no? Que lo vamos a ver también.
para poder también representar acontecimientos vitales estresantes, sobre todo, por ejemplo, en el área de psicología, para los profesionales. Vamos considerando, por ejemplo, aspectos de los nacimientos y las muertes que incluyen en la información demográfica, ¿no? En los primeros aspectos que hemos visto, la información demográfica. Otros aspectos como las separaciones quedan reflejados al anotar las relaciones de la pareja, ¿no? Es decir, si había una separación por algún motivo de violencia, o ha habido una unión por algún embarazo no deseado o por producto de violación, ¿no? Entonces es necesario considerar ello también. Los restantes sucesos familiares críticos se reflejan con una abreviatura AV, ¿no? Seguido de un número cuando se trata de más de una crisis. En un margen inferior derecho se describe el tipo de conflicto, sobre todo si estamos en el área de psicología y, por ejemplo, encontramos alguna patología o alguna alteración o algún suceso que ha generado, digamos, una ruptura o esté generando la alteración de este sistema familiar, lo podemos considerar y lo podemos poner también al pie al pie de página para ir especificando el caso, ¿no? Finalmente, vamos a ir viendo que también podemos ir considerando las relaciones familiares, ¿no? Es muy importante que se registren las relaciones entre los miembros de la familia. Para conocer estas relaciones, vamos a recurrir tanto a la información que nos dé la familia, como también a nuestras propias observaciones. Justo la segunda parte de este curso es el tema de las visitas domiciliarias, ¿no? Y las visitas domiciliarias también se apoyan en los genogramas. Y estos genogramas podemos ir completando también de acuerdo a las propias observaciones que nosotros vamos manejando como profesionales. Podemos representar las relaciones familiares dibujando un mapa familiar. Ya les expliqué un poco estas diferencias, ¿no? Del mapa familiar que es solamente se realiza, digamos, en una familia nuclear, ¿no? Es algo más pequeño, solamente una generación en donde podemos graficar quiénes viven juntos, con quiénes establecen contacto y qué tipos de relaciones se tienen. Si hay cercanía, si hay distancia, si hay presencia de conflictos, si hay una ruptura de relaciones, entre otros aspectos que también podemos ir encontrando dentro de estas relaciones familiares, ¿no? Entonces, ahora que hemos visto, digamos, un poco más la parte descriptiva de este genograma, vamos a ver ahora la parte de las simbologías, ¿no? Recordarán lo que hemos estado hablando de la parte más descriptiva, ¿no? Al varón, ¿no? Se le considera o se le representa con un cuadrado, ¿no? En este caso es un hombre de 57 años, ¿no? Dentro del cuadro, ¿no? Del cuadrado se considera la edad. El caso de una mujer es en forma de círculo, ¿no? En este caso, por ejemplo, es una mujer de 39 años. Si hay un hombre fallecido, ¿no? Aquí vamos viendo la edad y vamos viendo la X dentro del símbolo porque ha fallecido. Incluso acá se considera el año de nacimiento y el año de fallecimiento. Sí, ahorita, por favor, Elis, por favor, paciencia, vamos a ir avanzando, no se preocupe. En el caso de los hijos, vamos a ir jalando, ¿no? Se va a ir desagregando de acuerdo a los progenitores, ¿no? Y este, por ejemplo, es un hijo varón de 4 añitos, ¿no? Si es caso de mellizos, ya se recordarán que les ponemos la V invertida, ¿no? Son dos mellizos, un varón y una mujer. Ambos, por ejemplo, tienen 23 años, ¿no? En el caso de En el caso de gemelos, ¿no? De gemelos, este es el caso de mellizos, los mellizos se representan con una V invertida, pero si es un caso de gemelos, ¿no? Incluso los gemelos nacen con el mismo sexo, ¿no? Ambos, realiza una línea en la que se comparten ambos simbologías, ¿no? En este caso son dos varoncitos de 2 añitos, ¿no? Ambos son gemelos. En este caso eran mellizos, sin una línea que los unía. Aquí sí hay una línea que los une. En caso de un embarazo, como ya les dije, se realiza con un triángulo, pero con un triángulo más pequeño, ¿no? En este caso se hace, por ejemplo, en este caso es un embarazo de 4 meses, ¿no?
Como vimos también en la parte teórica, el aborto, ¿no? Los casos de aborto también se consideran con este puntito negro, ¿no? Con este puntito negro. Si hay un caso o hay una hija adoptiva o un hijo adoptivo, se hace con una flecha, en este caso es una hija adoptiva, mujer de 39 años. Si fuera varón, sería un cuadrado. Ahora, si lo hacemos a un paciente, digamos, viene María, ¿no? Y hacemos su genograma de María. Vamos a graficar a María, que es mujer, con un círculo, con un doble círculo, ¿no? Es decir, dos veces esa figura que nos va a indicar que este es el caso de María. O sea, vamos a hacer todo su genograma a partir de esta usuaria, ¿no? En el caso de un varón, igual, ¿no? Doble cuadrado, doble línea, para poder identificar a la persona con la que estamos trabajando. En cuanto a las relaciones familiares, esto es un poco de la simbología. De hecho, ahora hay mucho más simbologías en relaciones familiares porque la situación, digamos, o la dinámica familiar en cuanto a las relaciones, en cuanto a los roles, ha ido desagregándose más, ¿no? Entonces, al momento de desagregar, al momento de volverse más complejo nuestro sistema familiar, vamos aumentando también la simbología de acuerdo a ello, ¿no? Se usa colores, va a depender mucho de de cómo es que como profesionales nos nos acomodemos, ¿no? Por ejemplo, ahora cuando vamos a ir avanzando, les voy a mostrar una casuística en la que sí se utiliza colores, ¿no? Y en otros genogramas, pues que no utilices colores y más bien te ubiques mejor o te entiendas mejor solamente con los símbolos, ¿no? Entonces va a depender mucho de cómo es que tú te vas yendo adaptando también a este genograma. Ejemplos de de las relaciones familiares, por ejemplo, si son familias o integrantes muy unidos o fusionados, podemos hacerles las tres líneas, ¿no? Si son unidos, solamente unidos, dos líneas, ¿no? Acá ya hablamos de la complejidad, por ejemplo, de la unidad, ¿no? Si hay una situación, una relación conflictiva o pobre o no, muy un poco, digamos, complicada con respecto al tema de la conflictividad, se realiza, digamos, esta simbología tipo cerritos, ¿no? Que ahí básicamente muestra también un poco la inestabilidad, ¿no? Si tenemos relaciones de unidad, pero también conflictivas, es decir, ambas, vamos a ir considerando este tipo de simbologías, ¿no? Como cerritos, pero dentro de dos líneas. Si hay relaciones distantes, ¿no? En las que no se realiza, digamos, un vínculo más cercano, vamos viendo estas líneas entrecortadas, ¿no? Como los puntos suspensivos. Si vemos relaciones separadas, no igual que las separaciones, ¿no? O apartados, vamos a ir viendo este tipo de líneas cortadas, ¿no? Separadas ambas líneas. Entonces, algunos de los ejemplos, ¿no? Algunos de los ejemplos que podemos ir viendo, ¿no? Después vamos a ir viendo un casito ya completo, pero algunos de estos ejemplos. En este ejemplo, vamos a ir viendo que empiezan con la mujer. Casi en todos empiezan con la mujer. Para otros autores siempre se inicia con los varones, ¿no? Es decir, al hombre le ponen en el lado izquierdo y siempre la mujer entra al lado derecho. Pero para este caso, por ejemplo, aquí vamos viendo que se inicia con la mujer, ¿no? ¿Cuál es la mejor forma? ¿Cómo nos acomodamos? Pero la mayoría de los autores coinciden en que se inicia con el hombre, ¿no? El hombre va al lado izquierdo y la mujer al lado derecho, por una característica que seguramente lo van a encontrar. Entonces, en este caso, por ejemplo, vemos de una mujer de 39 años con un varón de 57 años, ¿no? Es una pareja casada porque son líneas, ¿no? Líneas completas, son casados. ¿En qué año? En 1987, por ejemplo. Aquí hay otro caso de una pareja, pero no casada, es decir, pueden ser una pareja con unión libre, ¿no? O están conviviendo, ¿no? Una pareja, una mujer de 33 y un varón de 37 años que se unieron en el 2001, pero no son casados, ¿no? Ni por religiosa ni por civil, sino una unión libre. Por ejemplo, aquí
Es el caso de nuestro usuario, ¿no? Nuestro usuario de 45 años, porque está doble con doble línea, que está separado, ¿no? Con esta mujer de 39 años. Es una pareja que ha estado casada, ¿no? Porque es una línea ya completa, no es así, entrecortada, sino es completa. Entonces eso quiere decir que han sido casados pero que se han separado, ¿no? Es decir, se han divorciado. Se casaron en el 83 y se divorciaron en el 99. En otros ejemplos van a ver que solamente se considera la cantidad de años. Por ejemplo, acá pueden poner, han estado casados 5 años y ya han estado separados 3 años, ¿no? También se puede considerar así. En este caso, vamos viendo una pareja no casada, es decir, una mujer de 39, un varón de 57, que puede ser este caso, ¿no? Pero son una pareja que no está casada, es decir, una pareja de unión libre, pueden ser convivientes, ¿no? Pero que dentro de esta convivencia hay un conflicto de pareja. Se recordarán la simbología del conflicto, ¿no? Hay un conflicto de pareja. ¿Qué más podemos ver por aquí? Podemos encontrar otro ejemplo. En este caso, vamos viendo una pareja no casada, ¿no? Con conflictos de pareja con un tercero interviniente. Es decir, esta pareja, esta mujer de 39 con este hombre de 57, no están casados, están unidos libremente, ¿no? Un ratito voy a admitir a todos, ya está viven, digamos, en unión libre, son convivientes, y hay un conflicto ahí, hay un conflicto dentro de esta pareja, y hay un conflicto porque hay una tercera persona, ¿no? Hay una tercera persona que es otra mujer de 35 años, ¿no? ¿En qué año, por ejemplo, ellos se unieron en el 94 y después este hombre se unió con otra mujer en el 2003, ¿no? Dentro de esta unión. Por eso es que hay un conflicto de pareja con un tercero interviniente. Y por aquí siguen ingresando. Voy a tratar de aceptar a todos. Ya está. En este otro ejemplo vamos viendo un caso, este es nuestro usuario, ¿no? Este hombre de 45 años que estuvo casado con esta mujer de 43 años, se separaron, ¿no? Esta pareja ya no está casada y que este hombre que estuvo casado ahora está conviviendo, ¿no? Con otra mujer de 32 años, ¿no? Es decir, es una pareja que no está casada y que el hombre divorciado, digamos, o separado, está conviviendo con otra mujer pero en una unión libre. No se ha vuelto a casar, sino hay una unión libre. En este otro caso podemos ver una pareja no casada, ¿no? Una mujer de 39, un hombre de 47, no casado, que tiene 3 hijos, tienen 3 hijos, ¿no? Como ya les mencionábamos, siempre se inicia con el hermano mayor, ¿no? En este caso es un varón de 17, una niña de 14 y una niña de 9 años, ¿no? 3 hijos. En este caso vamos viendo también otro ejemplo de una pareja casada, ¿no? Es decir, casados, con 3 hijos, ¿no? Un varón de 29, una niña o una adolescente o una joven de 18 y un adolescente de 15 años, ¿no? Y aquí, como vemos, hay una situación conflictiva de la mamá con la hija segunda, ¿no? Que es nuestra usuaria, dicho sea, ¿no? Que tiene doble línea, ¿no? Es nuestra usuaria. Hay una relación conflictiva ahí. Bien, ahora, digamos, algunos de los ejemplos que podemos mencionar de cómo podemos ir representando a las familias, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos representar también los tipos de familias, ¿no? Ya hemos visto las relaciones familiares, estas relaciones conflictivas o que pueden ser muy unidas, ¿no? Y estos son algunos ejemplos de los tipos de familia que podemos encontrar. En este caso, vemos de un hombre de 32, una mujer de 29, que se casaron en el 97 y se divorciaron en el 2004. Pero producto de esta relación nacieron 3 niños, ¿no? Una mujer de 8 años, un varón o mejor dicho, una mujer también de 6 añitos y un varón de 7 meses, ¿no? Un varoncito de 7 meses.
Ahora la familia vive sola, es decir, es una familia monoparental porque solo vive la mujer, como son separados, la mujer con sus tres hijos, ¿no? Es un tipo de familia nuclear monoparental, ¿no? Es decir, solo una progenitora. En este tipo de familias, por ejemplo, vemos que nuestro usuario es un hombre de 45 años que estuvo casado con una mujer de 39, pero se divorciaron, ¿no? Se separaron. Pero producto de esta relación nacieron dos niñas, una de 17, otra de 12 años, y que ahora actualmente vive con otra mujer de 32 años, ¿no? Es una unión libre y que actualmente esta mujer está embarazada de 4 meses, ¿no? Ahí vemos la simbología del embarazo. Y esta familia, ahora ellos se han conformado en una familia nuclear biparental, es decir, hay dos progenitores que viven juntos, ¿no? Biparental, los dos padres, la mamá, el papá y su bebé, ¿no? O bueno, el embarazo que está ahí. Otro tipo de familia, por ejemplo, vamos viendo en que ser divorciados, también pueden ser separación. Si es un tema de separación, creo que acá no lo tengo en gráficos, pero si es un tema de separación, eh, si es un tema de separación porque ha habido una unión libre, estos puntitos que vamos viendo acá, estos puntitos entrecortados, es la simbología de la unión libre, ¿no? De la unión libre. Entonces, si ha habido una unión libre y ahora se han separado, estas dos rayitas que están dentro de esta, digamos, de estas líneas del matrimonio, también se realizan acá, ¿no? Si es una unión libre y se han separado, también se hacen estas dos rayitas en medio y ya es una separación de esta convivencia, ¿no? En estos casos. Ahora, si es que digamos acá se han separado recientemente, por ahí un mes recién se han separado, entonces igual consideramos los tiempos, en qué año se casaron, en qué año se unieron y en qué año se separaron o en qué tiempo se están separando. En este otro ejemplo vamos viendo un varón de 24 años con una mujer de 20 años que se han casado, ¿no? Se han llegado a casar, ha habido un matrimonio, pero ha habido un matrimonio por embarazo, ¿no? En este caso vamos viendo una relación, digamos, un tanto forzada, ¿no? Por un embarazo de una niña que ahora tiene 5 años, ¿no? Y esta familia igual se conforma o se constituye como una familia nuclear biparental porque está la presencia de ambos progenitores. En este otro caso, que es un poco más complicado, digamos más grande, vamos viendo la situación de un hombre de 43, una mujer de 39, que se casaron en el 88 y se separaron en el 95. Pero producto de esta relación tuvieron dos niñas, una de 15 y otra de 12 años. Se han separado y la mujer ahora tiene una pareja de 40 años, ¿no? Una nueva pareja de 40 años. De esta unión, de esta nueva unión, que fue en el 98, porque es una unión, no hay un matrimonio ahí, hay una unión, han nacido tres niños, por decirlo así, ¿no? Ha habido, digamos, tres, un varoncito de 6 años, ha habido un aborto, ¿no? Y una mujer de 3 años. Y como vive la mujer con sus dos hijos de su primer matrimonio y con sus dos hijos de su segunda unión, ¿no? Vamos viendo que es una familia reconstituida, ¿no? Es una familia nuclear biparental, es decir, ambos progenitores, pero reconstituida, ¿no? Con hijos que no son necesariamente de la segunda pareja. Esto para poder mostrarles algunos ejemplos de cómo vamos armando algunos de esta generación, digamos, ¿no? Aquí ya vamos viendo dos generaciones, por ejemplo. Ahora, vamos a ir entrando a un caso, ¿no? Solamente vamos a tomar uno de ellos, un casito de ellos, ¿no? Para poder comprenderlo. Este es el genograma de este caso. Por ejemplo, esto es tomado de un informe, ¿no? Un informe que se ha considerado y como les comenté al inicio, también es bueno poner abajo, ¿no? Las leyendas, los símbolos,
para que la persona que lo lea lo comprenda, ¿no? O bien lo hacemos así o bien lo describimos, ¿no? Que también es válido, o también podemos hacer ambos aspectos. En caso de tener un hijo con problemas de consumo de drogas, tiene también su propia simbología. Al finalizar en el tema de los anexos, les voy a considerar algunos más simbologías, digamos, para que también lo puedan tener, digamos, como una especie de diccionario, ¿no? Porque cada uno de los casos que podamos tener, situaciones que atraviesa cada uno de los integrantes, se realiza con simbologías. Incluso los integrantes que tienen alguna patología, alguna dependencia, alguna adicción también tienen sus propias simbologías. Entonces, por ahí, Mari, para poder comentarte, en la parte de los anexos les voy a considerar todas las simbologías necesarias, ¿no? Para que ustedes también lo puedan tener y lo puedan usar. En el caso de que la mujer ha tenido tres parejas y en cada una de ellas ha procreado hijos, ¿cómo sería el diagrama? No se los puedo graficar acá, pero recordarán que en la parte conceptual les comentaba de que todas las parejas, digamos, anteriores, ¿no? A la actual, se van considerando al lado derecho, ¿no? A este lado. Entonces vamos viendo, digamos, acá el caso de nuestra usuaria, ¿no? Un circulito o doble círculo, que es nuestro caso de nuestra usuaria, y vamos a poner una separación con la primera pareja al final, ¿no? El lado derecho va a ser la primera pareja. Si ha generado, tiene niños, igual se va a jalar sus hijos, ¿no? Digamos, sus pequeños, sus hijos que tiene, igual con la otra pareja, ¿no? También igual será, pero siempre va a haber una simbología de separación. Por ejemplo, aquí, ¿no? Esta separación. En este caso, aquí tenemos la presencia de un hombre que ha tenido, digamos, esta pareja, ¿no? Está en matrimonio y ahora está con otra pareja. Entonces, en el caso de esta mujer que me van preguntando, vamos jalando hacia atrás, ¿no? Hacia acá. Hacia el lado derecho vamos jalando con la primera pareja, luego con la segunda pareja y luego con la que está ahora, ¿no? Pero en todas las parejas que ya no están, será una situación de separación, es decir, con las dos líneas diagonales, ¿no? Que van a indicar la separación. Igual se va a graficar a los niños. Y no olvidemos que con quien está viviendo actualmente se va a tener que realizar este círculo, digamos, ¿no? Este cierre de con quién están viviendo actualmente. Un momentito, voy a cerrar esta ventana que se me abrió. Ajá. Ya está. A ver, en caso de englobar el hogar, ajá, la línea siempre es en línea o puede haber puntitos así como está en el ejemplo. Ya, como ya les comentaba, igual también lo voy a poner en el glosario, ¿no? En el glosario de los, digamos, de las simbologías que cuando hay una línea, así una línea bien marcada, es porque ha habido un matrimonio, ¿no? Ya sea religioso o sea civil. Pero cuando hay puntitos, ¿no? En líneas entrecortadas, es porque hay un hecho de unión libre, convivencia o enamorados. O sea, no hay un vínculo legal o religioso de por medio, ¿no? Sino es una unión libre. En ese aspecto se utiliza ese tipo de simbologías. Listo. De poner el círculo general. Ah, ya, gracias, Esmeralda. Sí, miren, por ejemplo, en este ejemplo que hemos visto, en estos ejemplos, acá hay un círculo bien marcado, ¿no? Bien marcado, un círculo completo. Pero en este otro ejemplo vemos que son círculos o son entre puntitos, ¿no? Entonces va a depender mucho de cómo es que nosotros nos acomodemos. En la mayoría de los casos se considera entre puntitos, ¿no? Las leyendas de convivencia, es decir, quienes engloban una convivencia en domicilio, se les considera con estas líneas entrecortadas, ¿no? Entonces, se puede utilizar cualquiera de los dos. Es más, en realidad la mayoría de los profesionales utilizan esta forma, ¿no? Estos puntitos entrecortados. Este es un genograma, por ejemplo, de nuestro usuario Antonio, ¿no? Por ejemplo, aquí están usando colores, ¿no? En otros casos no utilizan colores, ¿no? Ahí está, gracias Esmeralda. Entonces,
En este caso, Antonio, aquí está el caso del papá, la mamá de Antonio, ambos han fallecido, pero producto de ese matrimonio, porque es un matrimonio, se ha tenido a Antonio y se ha tenido a Luis, ¿no? Antonio y Luis. En el caso de Luis, Luis se llegó a casar con Mercedes, ¿no? Con el que tiene tres hijos que son Ramón, Sofía y Pepa, ¿no? Si vamos viendo más también, por ejemplo, vamos viendo que Sofía está separada de un hombre, ¿no? Está separada, pero producto de esa unión en su momento se tuvo a Alejo, que viene a ser el sobrino de Antonio, ¿no? Y Ramón viene a ser también el sobrino de Antonio, ¿no? Pero el sobrino en primera línea, ¿no? Y también tenemos a Pepa, que actualmente está en un centro residencial. Como ven acá los puntitos, ¿no? Por ejemplo, una unidad doméstica, por decirlo así, va a ser integrado por Mercedes, por Ramón y por Alejo. En el otro caso vamos viendo a Antonio, que vive solo y tiene un vínculo, que acá como vemos, una relación bien, digamos, de apoyo con Ramón, ¿no? Con su sobrino. Y vamos viendo que hay una relación ahí conflictiva, ¿no? Que hay una ruptura de la comunicación con su cuñada, con Mercedes, ¿no? Y vamos viendo que Mercedes también tiene una relación muy distanciada, digamos, con su hija Sofía, ¿no? Entonces, actualmente vamos viendo que Alejo, Ramón y Mercedes viven juntos, Sofía vive aparte, Pepa vive en un centro residencial y Antonio vive aparte, ¿no? ¿Qué nos quiere decir este genograma? A ver, traducido, vamos a ver este caso, ¿no? Es el caso de Antonio de nacionalidad española, que tiene una familia extensa, porque no tiene una familia nuclear, sino extensa, con sobrinos, y que está conformado, digamos, por Luis, que es su hermano, que es jubilado, Mercedes, que es su cuñada, que también es jubilada. Y vamos viendo el caso de Ramón, que es su sobrino, que está desempleado, Sofía, que es su sobrina desempleada, Pepa, que es su sobrina y que tiene una discapacidad, ¿no? Y por eso es que tiene una incapacidad laboral. Y Alejo, que es el hijo de su sobrina, ¿no? De su sobrina Sofía, y que también tiene una situación de discapacidad. ¿Qué nos menciona este genograma, por ejemplo? Nos dice que las relaciones de dinámicas familiares es que Antonio y su hermano Luis siempre mantuvieron una relación muy, muy estrecha en la que Luis era el principal pilar o era el pilar fundamental de la familia y asumía un perfil de padre protector de su hermano, debido a la diferencia de edad y al fallecimiento de sus padres cuando eran niños. Luis falleció en enero del 2015 y actualmente Antonio vive solo en su domicilio de alquiler, bueno, vive en una casa de alquiler, ¿no? Y acude a un comedor que está ubicado en el mismo edificio de ese lugar, ¿no? El resto de la familia vive en otro domicilio y la relación entre ellos ha cambiado desde la muerte de Luis. Antonio y Mercedes han mantenido una mala relación debido a unos celos manifestados por Mercedes en entrevistas por la relación de los dos hermanos, ya que ambos eran muy unidos. Mercedes se mantenía callada y en silencio ante las decisiones que tomaba Luis respecto a la familia y al fallecimiento de su marido ha cortado el contacto con Antonio. Por eso veíamos esa relación rota, ¿no? Digamos, ahí fraccionada. Ramón sí tiene una buena relación con su tío Antonio, se acordarán de esa línea, ¿no? Completa de apoyo, de esa relación de apoyo. Y hasta hace 5 años ha trabajado como ayudante de cocina, en este caso Ramón, pero debido a la crisis fue despedido y no ha encontrado trabajo. Actualmente es tutor legal de su ahijado Alejo, ¿no? Y mantiene una actitud protectora respecto a este. ¿Se acuerdan que Ramón tenía una hermana, Sofía, y Sofía tenía un hijo, ¿no? Alejo es su hijo, y ahora Ramón asume la tutela de su sobrino, que también es su ahijado. Se ha detectado falta de habilidades para llevar a cabo gestiones administrativas. Ante su situación económica, pide ayuda a Antonio. En cuanto a la relación de Ramón con su madre y su hermana, se ha llegado a la hipótesis de desatención consciente, ¿no? O podríamos traducirlo como negligencia también,
debido a la creencia de que las mujeres deben ser cuidadoras de los hombres y no al revés. Sofía vive en otra provincia y hace años que no se relaciona con su familia ni mantiene contacto, y Mercedes ha manifestado en ocasiones que su hija Sofía consume drogas y que le han contado que vive en la calle, ¿no? Algunos, digamos, esta es la información que se ha podido tener en una entrevista. A ver, por aquí, la simbología, pero un poquito difícil de elaborarla cuando hay más sí. Sí, Giovanni, en realidad la reina guía para el dominio, y sí, Mari, te doy toda la razón. El genograma, al ser una herramienta que se usa para describir a las familias, es realmente complicado porque todas las familias son distintas, ¿no? Ni una familia es como que se tiene una familia nuclear y listo, ¿no? Sino hay mucho más, hay situaciones más complejas de las que podemos encontrar. Puede haber dependencia, puede haber una enfermedad que se va heredando, podemos ver, como hemos visto, conflictos por culpa, digamos, de un tercero, ¿no? O sea, podemos ver muchos casos, ¿no? O incluso familias o mamás que tienen a cargo a dos niños, pero uno está en un CAR, ¿no? Entonces vamos viendo que sí existe mucha complejidad en el tema de las estructuras familiares, ¿no? Por eso es que, como ya dijo Mari, la mejor forma es el tema de la práctica, ¿no? Si nosotros creemos que nos podemos acomodar mejor con un genograma, lo hacemos, ¿no? Y hay otros profesionales que por el tema de la complejidad en sus simbologías, pues prefieren tal vez hacer lo que estamos viendo, una descripción de las dinámicas familiares, ¿no? Que también sirve. Entonces, tiene sus ventajas, tiene sus desventajas y también tiene sus propias complicaciones, ¿no? Una de las ventajas, por ejemplo, es que cuando el usuario te va contando, no va a ver lo que tú vas escribiendo con respecto a las relaciones de la familia con las que tiene, con quién se lleva muy bien, con quién no se lleva, ¿no? Que lo podemos escribir también, pero nuestro usuario se da cuenta de ello, ¿no? Entonces, a través de un genograma podemos usar las simbologías para que también nos evaluado en cuanto a las relaciones familiares que tiene, ¿no? También es una ventaja, ¿no? Pero sí, también la desventaja es la variedad de las simbologías y la complejidad también de las familias cuando atendemos uno de los casos, ¿no? Entonces, por ahí para ir comentándoles. Bueno, esto es a grandes rasgos lo que podemos hablar de los genogramas, ¿no? Como les mencioné, al finalizar también en los anexos les voy a considerar más simbologías para que puedan identificar cada una de las situaciones que van identificando, que van a ir considerando, digamos, en estos genogramas que vamos a ir armando, ¿no? Ahora vamos a ir entrando a la otra técnica que vamos a trabajar, que es las visitas domiciliarias. Pero para iniciar les voy a pedir, por favor, gracias Lucy, yo deduzco que el centro de capacitación les va a compartir la grabación y también las diapositivas, ¿no? Déjame, por favor, unos 3 minutitos. Ahora vuelvo para comenzar con lo que es las visitas domiciliarias. Apagar la moneda eléctrica.
Bien, gracias por la espera. Entonces vamos a continuar con el tema de las visitas domiciliarias. Bien, gracias igualmente. Estoy revisando el chat. Gracias, Karim. Y bueno, vamos a continuar entonces con las visitas domiciliarias y vamos a iniciar un poco con esta mirada histórica, ¿no? Cómo es que nace el tema de las visitas domiciliarias, que como muchas de las técnicas que se trabaja, digamos, desde las ciencias sociales, han ido naciendo también desde este campo profesional, digamos, ¿no? Y con el tiempo, ahora vemos que muchos profesionales utilizan estas técnicas porque evidencia la eficacia que se tiene, ¿no? El acercamiento que tenemos que tener con las familias, con los usuarios, ¿no? Con las personas. Y es también ir viendo que la utilidad de las visitas domiciliarias va a diversificarse, ¿no? A un inicio se utilizaba, digamos, las visitas domiciliarias como una forma de diagnóstico, como una forma de identificar ciertos problemas, pero ahora vamos viendo que hay diferentes tipos de visitas domiciliarias, ¿no? Entre ellas también incluso las de intervención, como son las visitas más de tipo socioeducativas, ¿no? O terapéuticas. Y también vamos viendo visitas de tipo más evolutivas o de evaluación, ¿no? Para poder realizar, digamos, los reportes de acuerdo a las instituciones en las que podamos laborar, ¿no? Pero mirando, digamos, históricamente, uno de los aspectos o uno de los espacios donde nace, digamos, las visitas domiciliarias, nacen dentro de las sociedades caritativas, ¿no? Dentro de estos contextos, digamos, de brindar caridad, de brindar asistencia a la población que más lo necesitaba, ¿no? A las personas más necesitadas. Debido a estas condiciones precarias que se tenían en esos años, estamos hablando del 69, todavía de los años 60, y es así que se va creando, digamos, ciertas sociedades, como la Sociedad para la Organización del Socorro Caritativo y la Represión de la Mendicidad, ¿no? En la que se va llamando, digamos, la COS, ¿no? En sus siglas, y a través de esta sociedad, por ejemplo, se realizaban estas visitas, ¿no? Asistenciales para poder atender las demandas de las personas que más lo necesitaban. Una de las profesiones que nació, digamos, de esta sociedad es el trabajo social, ¿no? Que nace, digamos, dentro de esta mirada, digamos, de caridad, ¿no? Donde en ese entonces se les llamaba visitadoras amigables, ¿no? Así se les llamaba a las profesionales o las personas que hacían estas visitas domiciliarias. Dentro de esta sociedad, por ejemplo, es que se realizaban voluntariados, ¿no? Estas visitadoras amigables eran voluntarias y que realizaban las visitas a diferentes familias o a diferentes personas para poder identificar qué es lo que les causaba esa situación de necesidad, ¿no? Descubrir esas causas y a la par también brindar ayuda, ¿no? De acuerdo también a las causas se podía manejar, pero en la mayoría de los casos se realizaba un tema más asistencial, un tema más de ayuda, ¿no? Ayuda inmediata. Debido también a la situación de pobreza, ¿no? Que si bien ahora podemos hablar desde un enfoque menos asistencialista, en su momento era necesario porque se encontraban muchos casos de precariedad, de pobreza, y lo que se hacía era, digamos, asistir a esa situación de pobreza de una manera inmediata, ¿no? Y a eso es lo que hablamos con respecto al tema del asistencialismo. Aunque la mayoría de las familias en ese entonces se consideraba como una forma de ayuda en las visitas, no siempre pues, fue positiva o beneficiosa para todos, ¿no? Porque algunas de las familias creían que las visitas eran una forma de control, ¿no? Que también lo vamos a ver, por ejemplo, el tema de cómo es que vemos que las familias nos van aceptando las visitas domiciliarias. No es lo mismo ir a una visita domiciliaria en la que queremos ayudar a que esta familia pueda acceder a cierto beneficio, a que, por ejemplo, alguien haya denunciado un caso de violencia en esta familia y nosotros vamos a corroborar dicho eso, ¿no? Dicho caso. Entonces, vamos viendo que los contextos van a ir variando y las formas de cómo nos reciben las familias en las visitas domiciliarias va a depender mucho
la finalidad de nuestra visita domiciliaria. ¿Para qué estamos yendo? ¿Por qué estamos yendo a estas visitas, ¿no? Y vamos a ir viéndolo entonces. Bueno, una de las, como ya vimos el tema de el tema de la parte más histórica, ¿no? Hemos visto entonces que las visitas en su primer momento se realizaban solamente a las personas que estaban en situación de pobreza, ¿no? Y bueno, se les llamaba en ese entonces visitadoras amigables, que están en el domicilio, y ellas podían conocer la información que le aportaba el ambiente en el cual las personas desarrollaban su vida cotidiana. Esta definición o esta situación o digamos esta forma de cómo se realizan las visitas domiciliarias no ha cambiado mucho, ¿no? Actualmente vemos que las visitas domiciliarias son el hecho de ir al ambiente, es decir, ir a sus hogares, a sus casas, donde las personas o las familias desarrollan su vida cotidiana y además de evitar la actitud defensiva con la persona o con nuestros usuarios o nuestros entrevistados, en las que, digamos, podrían tener un testimonio o una entrevista o, digamos, un testimonio distinto al que realmente es, ¿no? Cuando nosotros podemos realizar una visita domiciliaria para contrastar la información que podemos obtener dentro de los informes sociales que nos derivan o tal vez dentro de los informes en general que nos derivan, o dentro de la entrevista que podemos realizar en nuestra oficina o en el despacho, ¿no? Entonces va a variar mucha esa información. Y es así que se va considerando la visita domiciliaria ya no solo como una visita a un hogar, sino como una técnica específica porque ya aportaba más cosas, ¿no? Uno de los primeros aspectos era el de conocer las causas para brindar ayuda. Ese hecho ya cambia a una visita a un familiar, ¿no? O un amigo, una amiga con una visita domiciliaria como técnica propiamente, ¿no? Entonces, esta es, digamos, un poco el tema de la historia, ¿no? Entonces, ¿qué entendemos por una visita domiciliaria, ¿no? Anderer, que es uno de los profesionales del trabajo social, que, bueno, falleció hace poco, definía que las visitas domiciliarias eran todas estas formas, digamos, que el profesional iba a un hogar para tomar un contacto directo con la persona o con su familia en el lugar donde vive, con fines de investigación o con fines de tratamiento, ¿no? Que se podría traducir en ayuda o en asesoramiento, ¿no? Entonces tenía este doble comportamiento, el de investigar y el de tratar, ¿no? Es decir, el de intervenir. Pero también es necesario considerar que una visita domiciliaria es este encuentro que hay entre el visitante y los visitados, ¿no? Es decir, entre el profesional y los usuarios, que se va a desarrollar en el lugar de residencia habitual de las personas visitadas y se van a enmarcar dentro de las interacciones cotidianas propias de las relaciones sociales. Es una técnica muy utilizada, ¿no? Y que como vamos a ver más adelante, es una de las técnicas que para otros autores, por ejemplo, se le considera como una macrotécnica porque se apoya de otras técnicas, ¿no? Otras técnicas como, por ejemplo, la observación y la entrevista, que son dos técnicas básicas que se utilizan siempre en una visita domiciliaria. Las únicas, no, podemos usar también un genograma, por ejemplo, ¿no? O un mapa familiar, ¿no? O un ecomapa. Podemos utilizar diferentes técnicas, pero las técnicas que más se utilizan en una visita domiciliaria es la observación y es la entrevista. En una visita domiciliaria podemos facilitar esa interacción de diálogo que se puede tener en un ambiente en cual la persona realiza su día a día, sus acciones cotidianas, su vida, ¿no? Y es el lugar donde más cómodo o cómoda se siente, ¿no? Por eso es que se basa en un proceso de comunicación verbal y no verbal, y eso es la riqueza de las visitas domiciliarias, ¿no? Que antes, por ejemplo, se creía eso en las entrevistas, ¿no? Pero ahora hemos visto que, por ejemplo, hay entrevistas telefónicas, hay videollamadas, hay teleasistencia, ¿no? En la que no necesariamente vemos una comunicación no verbal, a diferencia de una visita domiciliaria en la que sí encontramos este tipo de comunicación. Y bueno, una visita domiciliaria también nos va a permitir tener un objetivo definido, que puede ser una investigación, un asesoramiento, un seguimiento, un cierre de la actuación profesional, entre otros.
y le vamos a dar justamente un valor estratégico en este proceso de actuación profesional, ¿no? Que es lo que va a diferenciar de cualquier otra forma de visita, porque una visita domiciliaria se hace bajo un objetivo bien definido, ¿no? Que lo vamos a ir viendo. Entonces, ¿cuáles son los ejes de discusión dentro de una visita domiciliaria? Como ya hemos visto, la visita domiciliaria a veces se podría considerar o se podría confundir como un acto, ¿no? Pero no es un acto, sino más bien es una técnica, ¿no? ¿Y cómo podríamos definirlo? Al definirlo como un acto, se podría tender a desdibujar el requisito de experticia profesional necesaria para articular una serie de técnicas que la constituyen. Por eso es que hay que ser conscientes que si bien podemos hacer muchas visitas domiciliarias tal vez al día, ¿no? Tenemos que ser conscientes que esto no es un acto, no es un hecho de ir y tocar la puerta o visitar a alguien, no, sino es una técnica porque tiene todo un proceso, ¿no? Entonces, hay que definir que la visita domiciliaria no es un acto, sino es una técnica. Una técnica porque entendemos que la visita domiciliaria corresponde a un saber práctico que facilita la utilización racional de instrumentos y procedimientos para obtener un conjunto de resultados que estamos buscando o que estamos previendo también, ¿no? Entonces, es toda una técnica porque tiene todo un proceso. Hay que también darle un énfasis en la investigación diagnóstica y en la intervención, ¿no? Eso es lo que va a diferenciar también a las visitas domiciliarias de que sea un acto, ¿no? Porque una visita domiciliaria se va a realizar bajo diferentes fines. Puede ser un fin de investigación o puede ser un fin de intervención. Ambos pueden ser factibles y pueden ser posibles destacar que la investigación es más recurrente, ¿no? La investigación para otros en el tema académico, digamos, es una investigación que busca recolectar datos. En el tema más práctico podemos hablar de diagnóstico, ¿no? Para una intervención posterior. Entonces, es necesario conocer cierta realidad familiar en su propio contexto para asociarnos así al diagnóstico social y posterior a una intervención, que puede ser, digamos, esta metodología de intervención que tenemos como profesionales. Y finalmente también tenemos que considerar el contexto interno y o externo a la vivienda, ¿no? Uno de los objetivos centrales de la visita domiciliaria es profundizar en el conocimiento de la vivienda y cómo sus aspectos estructurales y de equipamiento inciden en la dinámica que construye esa familia que estamos yendo a entrevistar, ¿no? Eso es lo que hace diferente a las familias, eso es lo que hace diferente cada caso, ¿no? Ya que las viviendas son distintas, las familias son distintas y nos va a permitir conocer justamente estos aspectos ya estructurales, de equipamiento, entre otros, que van a generar, digamos, una serie de relación entre los integrantes de una familia. Y todo esto vamos a generar, digamos, todo esto nos va a ubicar en un contexto familiar, en un contexto de vivienda también para conocer cómo es que es dentro de la vivienda y cómo es fuera de la vivienda, ¿no? Las relaciones que hay con la familia y también los aspectos más internos de infraestructura o hasta de equipamiento. La idea central es que la visita domiciliaria es una variante de la entrevista para otros profesionales que va a permitirnos también al profesional completar la valoración del caso que estamos atendiendo utilizando la información en el contexto natural del usuario, es decir, en el lugar donde desarrolla normalmente su día a día o en el lugar de residencia habitual. La información recogida utiliza esta técnica, ¿no? Utilizando esta técnica, vamos a conseguir que esta información nos permita verificar la situación real del caso, ya que los datos que nos pueden facilitar en una entrevista dentro de una oficina pueden ser distintas a las recogidas en el mismo domicilio, ¿no? Incluso nos da una idea distinta de lo que podemos ir
suponiendo dentro de una oficina, ¿no? Desde el mismo espacio, desde la misma forma en cómo llegamos a la casa, la ubicación de la casa, los medios de transporte que utilizamos para llegar a la casa, ¿no? Entonces, todo eso nos va a permitir contrastar la información, pero sobre todo nos va a permitir tener una mirada más amplia sobre el caso que vamos a atender. El visitar puede ser, si bien como ya les mencionábamos, una acción 1000 veces repetida, ¿no? Podemos hacerlo muchas veces, ¿no? Porque ya como mencionábamos, por ejemplo, en los comentarios, a veces la práctica es lo que te hace dominar, digamos, cada técnica, ¿no? Pero, así como puede ser 1000 veces repetida, también es una enorme posibilidad de innovar profesionalmente, ¿no? A través de esta técnica, ya que las familias siempre van a mirar al profesional que va a realizar la visita domiciliaria de una manera distinta. Puede ser un momento de esperanza para para el entrevistado, ¿no? Para el usuario o la usuaria, puede ser un momento así, ¿no? Puede ser un momento excepcional, puede ser un momento distinto, ¿no? Porque si bien nosotros podemos ir a hacer visitas domiciliarias cada día, pero los usuarios y las usuarias no reciben visitas domiciliarias todos los días, ¿no? Entonces la mirada es distinta, ¿no? Es distinta. Para los profesionales es muy importante este contacto con lo comunitario, no solamente con lo familiar o con el usuario, sino con su comunidad propiamente, para poder identificar tal vez factores o redes sociales que pueden brindar cierto soporte a a nuestros usuarios, ¿no? Esta situación nos va a aportar ciertos elementos para ubicar a la familia en un determinado contexto, nos va a permitir comprender mejor la situación en general, nos va a permitir tener un contacto directo con la cotidianidad de la familia, nos va a permitir particularizar más el caso, nos va a permitir ampliar la visión y tener una experiencia más completa con este caso, ¿no? Con esta situación, con este problema que vamos a ir a identificar. Entonces, es necesario ver que podemos obtener diferentes tipos de información bajo una visita domiciliaria, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles son las características de una visita domiciliaria, ¿no? Si bien una visita domiciliaria es una técnica que parece sencilla en el hecho de ir y visitar a una familia, requiere mucho más habilidades de las que creemos, ¿no? Se requieren ciertas habilidades sociales y de comunicación porque somos los profesionales, que si bien queremos acercarnos a nuestros usuarios, tener una información, ponernos tal vez al paralelo, no podemos perder el profesionalismo, ¿no? Que tenemos al momento de hacer una visita domiciliaria. Por eso es que necesitamos de estas habilidades sociales y de comunicación, tener una mirada analítica, una escucha activa, preguntas precisas, ¿no? Habilidad para controlar situaciones imprevistas y capacidad de relación, ¿no? Algo que siempre resalto es el tema del control de situaciones imprevistas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hacemos si llegamos a una casa, a una visita domiciliaria y por ahí uno de los integrantes tiene una crisis, ¿no? No sé, tal vez tiene una adicción a una sustancia y viene y empieza a tener actitudes violentas. Entonces, ¿cómo podemos ir poniéndonos también en resguardo, pero también tratar de controlar una situación como esa, ¿no? Entonces va a depender mucho de las habilidades que vamos a ir desarrollando. El hecho de que se produzca en el ambiente de la persona que vamos a atender, de nuestros usuarios, va a evitar de cierta forma que esta usuaria o este usuario tenga actitudes defensivas, porque vamos a ir nosotros a buscarlos a su propia casa. Y en esa casa es donde ellos se sienten más cómodos, ¿no? Más en confianza, ¿no? Em, y digamos, la contrapartida de esta situación es que el profesional se sienta también con emociones digamos, de complicadas, ¿no? Porque si bien estamos yendo como profesionales, también estamos yendo, somos personas que tal vez podamos sentir más ansiedad o un poco de temor, ¿no?
porque estamos yendo a una casa que no conocemos, a una vivienda que tal vez podemos ponernos en riesgo. Entonces, siempre es un tema de esta doble mirada, ¿no? Tanto del profesional y tanto de los entrevistados, ¿no? Durante una visita domiciliaria podemos registrar diferentes datos que nos puedan tener de interés, ¿no? Que no necesariamente incluso es preguntar. Por ejemplo, las características de la vivienda no es necesario preguntarlo, simplemente con la observación analítica lo podemos hacer. Podemos considerar las condiciones de habitabilidad, el equipamiento, si hay adecuados espacios, ¿no? Si hay una organización doméstica, es decir, la limpieza, el orden, la salubridad, si hay hábitos higiénicos, ¿no? Y de alimentación, cómo es un poco las conductas y los comportamientos de la familia, si hay normas, pautas, roles de funcionamiento, si hay interacción y comunicación entre los miembros, si hay datos relativos al medio social, si hay relaciones con el exterior y los estilos de vida, ¿no? Son algunos aspectos que podemos ir recabando, digamos, o registrando desde la visita domiciliaria. Asimismo, también toda visita domiciliaria se realiza bajo un objetivo previamente definido, bien sea de investigación, sea de asesoramiento, sea de seguimiento, sea de cierre de actuación profesional, pero siempre vamos bajo un objetivo, ¿no? Entonces, como vamos bajo un objetivo, una visita domiciliaria exige una planificación previa para delimitar el desarrollo de la misma, ¿no? Si bien estamos yendo bajo un objetivo, entonces, ¿cómo nos preparamos para conseguir ese objetivo? ¿No? Y tiene que ver con planificar todo nuestro desarrollo de esta visita domiciliaria. Podemos preparar contenidos que van a ser tratados, podemos avisar a nuestros usuarios con antelación para consensuar horarios, ¿no? Va a depender mucho, por ejemplo, del tipo de visitas, ¿no? Hay visitas en las que sí necesitamos coordinar con nuestros usuarios para llegar y que no haya un cruce o por ahí no encontremos o no encontremos a la persona con la que vamos a trabajar, ¿no? O también podemos hacer visitas inopinadas si es que es un tema de seguimiento, por ejemplo, ¿no? Podemos también evaluar el riesgo del riesgo que podría tener el profesional, ¿no? También es necesario ir considerando, digamos, si hay algunos riesgos o algunos factores que nos podrían poner en riesgo, ¿no? También es necesario ir planificando, digamos, la forma en cómo llegamos, si son barrios seguros o son barrios inseguros, cómo vamos a ir, si vamos a ir acompañados, acompañadas, solas, ¿no? Ya que se recomienda que cuando hay un riesgo elevado, se pueda garantizar por lo menos la presencia de dos profesionales, ¿no? Para poder evitar accidentes o agresiones. La visita domiciliaria también va a presentar algunas características distintas a una entrevista, ¿no? Que si bien podemos creer que es lo mismo, ¿no? No necesariamente porque las entrevistas lo podemos hacer incluso en otros espacios. La visita domiciliaria es sí o sí en las casas, ¿no? ¿Y cuáles son algunas de estas diferencias también? El tema de la comunicación, por ejemplo, ¿no? La comunicación verbal y la comunicación no verbal, que sí podemos constatar dentro de las visitas domiciliarias. Hay que tener en cuenta ciertas consideraciones cuando vamos a hacer una visita domiciliaria. La primera es el tema del saludo, ¿no? Es necesario saludar y es necesario también esperar a que la persona nos invite a pasar al domicilio. Por eso es que es necesario, que es importante que previamente podamos contactarnos, digamos, con la familia que vamos a visitar, de que estamos yendo a realizar las visitas, ¿no? En los horarios, ¿no? De ser el caso para poder esperar, digamos, que esta familia también nos invite a pasar a su casa, ¿no? Hay que mantener el respeto, la cortesía y una distancia apropiada, ¿no? Siempre por un tema de autocuidado también. No confundamos la visita domiciliaria con una visita amistosa o una visita a personas conocidas, porque es una entrevista profesional, ¿no? Es una visita profesional que se hace desde el entrevistado, ¿no? O entrevistador, mejor dicho. Otro de los tips que se da es que hay que esperar también que el usuario o la usuaria, ¿no? Quien nos reciba, nos guíe por su casa, ¿no? Nos guíe, nos invite a pasar y nos guíe
el lugar donde podemos desarrollar la entrevista, donde podríamos sentarnos o conversar, un espacio adecuado, ¿no? Es el usuario o nuestros clientes o nuestros beneficiarios quienes van a ubicarnos en su propia casa, ¿no? Porque es su casa, es su zona de confort y nosotros estamos yendo a visitar dentro de ese espacio donde suelen realizar sus actividades. Si el de la visita domiciliaria indica que lo dejen pasar al domicilio, ¿es tan prohibido? Si el de la visita domiciliaria indica que le dejen pasar al domicilio, está prohibido, ¿verdad? No entendí muy bien la pregunta, Yolanda. Deduzco que si el usuario te dice que no puedes pasar al domicilio, algo así. Ah, ya. Entonces, si no, si te pide que no, va a depender de la situación por la que estamos yendo, ¿no? Si es, vamos, justo ahorita vamos a hablar sobre los tipos de visita domiciliaria, ¿no? Y los tipos que van a responder a los objetivos, ¿no? Normalmente tenemos este tipo de situaciones cuando nuestra la usuaria, ¿no? Es decir, tal vez está algún familiar que desconoce y que te dice que no puede pasar, ¿no? Y claro, tenemos que respetar porque no es nuestro domicilio, ¿no? Es el domicilio de la otra persona. Está prohibido pasar en esos casos. Si es una visita de reporte, digamos un caso de flagrancia por ahí de violencia, es mejor apoyarnos en las autoridades o en los operadores de justicia, ¿no? Correspondientes que nos pueden dar el soporte para poder hacer esa visita, por ejemplo, ¿no? Pero si no lo hay, entonces es un tema también complicado en el hecho de respetar también la casa de la otra persona. Pero si es un tema de flagrancia, hay formas de cómo se puede hacer la intervención, ¿no? En este caso con el apoyo o las denuncias correspondientes para poder brindarnos, digamos, esa facilidad de ingresar a la casa. Pero para hacer una entrevista, ¿no? Y no te dejan entrar, pues lastimosamente no. En el caso de censos o programas sociales, sí es un tema de una visita para poder que esta familia pueda ingresar a un programa social, ¿no? Por lo general sí encontramos esa apertura de la familia, ¿no? La apertura de la familia. Pero si no lo encontramos, pues es necesario que en el informe que realicemos o para qué estamos haciendo la visita, ¿no? Tal vez vamos a levantar un informe social o por ahí alguna ficha, ¿no? Es necesario considerar ese aspecto, ¿no? Que no se ingresó al domicilio porque tal vez no hubo la apertura de la usuaria, ¿no? O del usuario. Entonces solamente, digamos, si llegamos a tener una entrevista en la calle, ¿no? Mencionar también ese aspecto, ¿no? Entonces siempre es necesario mencionar esas dificultades que hemos tenido. Pero no podríamos ingresar si no hay la autorización de la persona o de la familia, ¿no? Uno de los tips también que se brinda es que en un principio, ¿no? En un principio hay que rechazar, digamos, cualquier ofrecimiento, ¿no? Cualquier ofrecimiento que nos dean, ¿no? En un primer momento, ¿no? Pero por lo general siempre las familias como que te insisten, ¿no? Sirve testito, sirve testito. Entonces tal vez podríamos sí aceptar, ¿no? Siempre con las gracias adecuadas y tal vez no en un primer momento, sino también pasando también un poco el tema de nuestra entrevista que podamos hacer. Si hacemos un tema, una técnica de observación, es necesario que la observación también lo hagamos con discreción. No queremos sentir juzgados, digamos, a nuestras familias, ¿no? Se facilita también la empatía y la comprensión durante la conversación, ¿no? En estas entrevistas profundas que podamos tener. Es necesario también siempre mencionar o pedir permiso, autorización para poder tomar las notas correspondientes, ¿no? No hay que extendernos el tiempo de la visita, no se emite ningún juicio de valor sobre la casa ni sobre sus miembros y se exponen, y siempre hay que exponer los motivos de la visita, ¿no? Hay que explicar detalladamente para qué estamos yendo a realizar. ¿Cuál es el tiempo que se recomienda? Bueno, por lo general se recomienda un máximo de 40 minutos, ¿no? De 40 minutos para poder realizar una visita domiciliaria. Le comento porque fui yo testigo de una vecina, una abuelita que le exigía que le abran la puerta para ingresar a la usuaria. Ah, ya, y el usuario indicaba que no podía
abrir la puerta, pero la insistencia de la entrevistadora era mucha. Ah, tendríamos que ver para qué realizó esta visita domiciliaria, pero si la abuelita no quería que ingrese, pues no tendría que obligarla, digamos, a abrir la puerta de la casa para ingresar, salvo, ya, para pensiones, salvo fuera un tema de monitoreo, ¿no? Por ahí. Pero igual también se necesita el consentimiento de la persona usuaria, ¿no? De la beneficiaria, ¿no? Por ejemplo, el caso de este programa Contigo, ¿no? Que es el tema de la pensión a las personas con discapacidad. Se realizan también monitoreos cada cierto tiempo para ver cómo está tratado, digamos, la persona con discapacidad, porque tienen dependencia por la situación física, ¿no? Y están los beneficiarios, por decirlo así, las personas que se benefician de esta pensión, están obligadas, la familia, a brindar, digamos, la apertura al monitor o la monitora o al facilitador que va a hacer el seguimiento, ¿no? Está obligado porque es parte, digamos, de los compromisos que asumen al momento de acceder a este beneficio, ¿no? Entonces, por ahí que es necesario verlo. Y si fuera que no te acepta, se reporta, ¿no? Se reporta que no hay, digamos, la apertura, no se pudo constatar si está siendo bien tratado todo y luego el programa lo evalúa si es que continúa con el programa o no, ¿no? Porque va a depender mucho del compromiso. Puede que sea el caso también, Yolanda, por ahí el tema de la adulta mayor, ¿no? Del programa Pensión 65. Puede ser también un caso similar. Bien, entonces para ir avanzando, son los tipos de visita domiciliaria, ¿no? Como les mencionaba, va a depender mucho de la finalidad, de por qué estamos desarrollando la visita domiciliaria. Algunos de estos tipos son ellos, ¿no? Existen las visitas domiciliarias de tipo asistencial, en la que básicamente se realiza, digamos, este puente o este nexo entre las expectativas y las necesidades de un grupo, ¿no? O de una familia o de una persona y de los recursos que tiene una determinada institución. Esta es la característica principal. ¿Cuál es la ventaja? Básicamente que hay un rol asistencial porque va a permitir cubrir o satisfacer cierta necesidad básica, ¿no? Ciertas necesidades básicas que son inmediatas y que son primordiales ir atendiendo, ¿no? El riesgo es que hay una posibilidad de una relación de dependencia por parte de la familia para obtener beneficios y por parte del profesional, el posible descuido de la autodeterminación. Es decir, ese es el problema, digamos, de la asistencia, ¿no? Que a veces se genera cierta dependencia, ¿no? Ese es uno de los mayores riesgos que se tiene. Un ejemplo está la visita domiciliaria para conocer la situación socioeconómica que acredite la asignación de una pensión asistencial, de invalidez, de vejez o subsidio familiar, entre otros, ¿no? Es la situación, es decir, la evaluación socioeconómica para acceder a un beneficio, ¿no? Como en el caso de los programas sociales o el caso de alguna pensión. Esos son los tipos de visitas más asistenciales. Hay visitas también de intervención, ¿no? La característica principal es que es un proceso que favorece cambios de segundo orden en la dinámica familiar observada, ¿no? Va a generar cambios. La ventaja es que el contexto domiciliario va a entregar información de inmediata utilización en las estrategias de intervención, ¿no? Vamos a encontrar, digamos, la situación como tal dentro de este domicilio, dentro de esta visita. El riesgo es que va a haber una débil experiencia tal vez de profesional para manejar contingencias o situaciones de contingencia de tipo domiciliario en el momento de la intervención, que va a depender mucho del número de intervención que tengamos o de qué familia estamos yendo a atender, ¿no? Un ejemplo es la visita domiciliaria que propicia el cambio de límites difusos entre el subsistema parental y fraternal. O, por ejemplo, un ejemplo de visita de intervención, podemos hacer el tema de las visitas más sociopedagógicas, ¿no? O socioeducativas, en las que podamos fortalecer, por ejemplo, las competencias parentales, ¿no? Que también son tipos de visitas más de intervención o socioeducativas, ¿no?
Otro de los tipos de intervención que tenemos, mejor dicho, de visitas domiciliarias, son las visitas de tipo evaluativas y de seguimiento. La característica principal de este tipo de visitas es que son procesos continuos de retroalimentación de estados de avance a la intervención profesional, ¿no? Es decir, estamos trabajando, interviniendo con esta familia y vamos a evaluar, ¿no? Cuál es nuestro avance de nuestra intervención, ¿no? Por eso es que es de seguimiento o de evaluación. La ventaja es que nos va a permitir fortalecer el compromiso de la familia con la intervención profesional. Y el riesgo es la tarea evaluativa que va a poder, digamos, generar ciertas tensiones frente al incumplimiento de los objetivos planificados, ¿no? Es como lo que sucede, por ejemplo, en algunos casos de los usuarios que van a las consultas psicológicas, ¿no? Digamos, el profesional de psicología les deja una tarea o una acción que tienen que hacer y como el usuario no lo hizo, pues ya no vuelve ahí, ¿no? Entonces, por ahí que también el tipo de seguimiento o el tipo de visitas de seguimiento podría generar ello, ¿no? Si el usuario o nuestra familia no logró, digamos, hacer el objetivo planificado, puede generar esa tensión, ¿no? Y generar, digamos, que hay cierto rechazo, ¿no? O que no quiera continuar, digamos, con nuestro plan de intervención, ¿no? Un ejemplo es la visita domiciliaria para evaluar un adecuado ejercicio del rol parental hacia un niño, hacia una niña o un adolescente, ¿no? Para ver el cambio de actitudes. Y como ya íbamos mencionando, una visita domiciliaria, al ser una técnica, tiene fases, es decir, tiene procedimientos, ¿no? Tiene una fase preliminar, una fase de ejecución y una fase de evaluación. En la fase preliminar podemos identificar que se realiza la parte, digamos, de planificación propiamente, ¿no? Es decir, podemos ver bajo qué criterio estamos yendo, ¿no? Si es una solicitud, si alguna institución nos ha pedido que hagamos la visita domiciliaria, ¿no? O por qué estamos yendo a hacer esa visita domiciliaria. Vamos asumiendo que como profesionales vamos a tener que recopilar la máxima cantidad de datos posibles de este caso, ¿no? Puede ser, y aquí vamos a ir planteándonos qué información vamos a ir a obtener. La información básica que tiene que ver con los antecedentes generales, del caso, del grupo familiar, el domicilio, el teléfono, los horarios de ubicación de las familias, que también es necesario saberlo. Información avanzada, podemos ir encontrando o podemos ir planteando que tenemos que obtener datos de aspectos biopsicosociales que pueden ser recogidos por el equipo, las principales problemáticas vigentes, la historia del grupo familiar, el análisis de factibilidad de intervención con el equipo, ¿no? O que se esté realizando. Obviamente, incluye desde el egreso de nuestra institución en dirección al domicilio. Y todo esto incluye la observación de la ruta de acceso también, ¿no? En una subfase social, cuando ya llegamos al hogar, al domicilio, tenemos que encontrar, bueno, primero vamos a realizar los saludos, ¿no? Los saludos correspondientes, el saludo inicial, la presentación de quiénes somos, los profesionales, quienes estamos yendo a realizar, la contextualización de la visita domiciliaria, es decir, informar para qué estamos yendo a realizar esta visita, por qué, de quién nos está mandando, por qué razón se está realizando, ¿no? Podemos empezar con una conversación informal, por ejemplo, respecto a la vida cotidiana, ¿no? Y tenemos que buscar aquí la ubicación del espacio adecuado para realizar la entrevista en la vivienda. En la otra subfase, que es ya la subfase profesional, es ya la parte más central, ¿no? El compartir el objetivo de la visita, el escuchar la opinión de la familia con respecto al objetivo, el desarrollo del objetivo de la investigación y la retroalimentación con respecto a la intervención. Y finalmente tenemos la subfase de cierre, que es el de compartir las proyecciones de la intervención profesional, ¿no? Es decir, si vamos a quedar en otra fecha, qué días de atención, las fechas de encuentro, los resultados esperados de acuerdo al diagnóstico preliminar que podemos realizar en esta fase profesional, ¿no? Podemos dar los comentarios de cordialidad respecto a la cotidianidad familiar y finalmente el agradecimiento y la despedida. Esto dentro de las fases de ejecución. Y en la otra fase, que es la fase de la evaluación, tiene por finalidad evaluar el proceso y el resultado de la visita domiciliaria a través de la sistematización de antecedentes
el grado de objetivos alcanzados y las posibles proyecciones del quehacer profesional. Todos estos aspectos lo vamos a ir evaluando en esta fase. Aquí podemos tener registro de la visita en documentos institucionales, por ejemplo, si parte de nuestra visita domiciliaria es hacer un informe, es un documento institucional que, por ejemplo, dentro de nuestro espacio laboral nos piden, ¿no? O tal vez tenemos un registro, un formato de registro, ¿no? Que también es dentro, digamos, de algún documento institucional. También aquí podemos ver el intercambio de resultados con el equipo con el que trabajamos. Si trabajamos con un equipo interdisciplinario, podemos socializar este caso, podemos intercambiar los resultados con este equipo. Y finalmente, también dentro de esta fase de evaluación podemos evaluar las proyecciones de la intervención, ¿no? Digamos, qué plan de intervención vamos a ir teniendo a raíz de esta visita domiciliaria. Finalmente, lo que les iba comentando, ¿no? La visita domiciliaria, al ser una técnica, se apoya de otras técnicas, ¿no? Puede ser considerada por eso como una macrotécnica porque va a contener otras técnicas más, como por ejemplo la entrevista y la observación, ¿no? La visita domiciliaria tiene aspectos técnicos propios y específicos y para llevar a cabo, digamos, una visita es preciso conjugar armónicamente estas técnicas al amparo de la entrevista. Todo esto se ve en la fase de la planificación, ¿no? O en la fase preliminar. La observación tiene también sus propias variantes, ¿no? En la que podemos tener una ficha, digamos, de observación, ¿no? Para poder ver qué aspectos vamos a observar, para ir analizándolo. Y bueno, también podemos ir considerando algunas otras técnicas, ¿no? Por ejemplo, ahora hemos hablado del genograma, que también podemos usarlo dentro de la entrevista y dentro de estas visitas domiciliarias para poder evaluar la relación familiar que se tiene, ¿no? Entonces, si bien la visita domiciliaria se puede, digamos, apoyar a estas dos técnicas, que es la entrevista y la observación, no son las únicas, también hay otras técnicas con las que se puede ir apoyando, como por ejemplo técnicas más de evaluación o técnicas más de representación gráfica, sociométricas, demográficas, entre otros, ¿no? Según el contexto de intervención y según las situaciones atendidas. Finalmente, ya para culminar, les voy a compartir, este es un ejemplo, ¿no? de un registro de una visita domiciliaria, ¿no? Podemos usar registro de visita domiciliaria, podemos usar una guía de entrevista, podemos usar un cuaderno de campo, podemos usar una guía de observación, podemos usar, por ejemplo, fichas de seguimiento, ¿no? Para contrastar o para obtener información, ¿no? Podemos realizar o podemos tener una serie de instrumentos que nos permitan justamente plasmar los resultados que obtenemos dentro de la visita domiciliaria. Esta es una de ellas, este es un registro de visita domiciliaria en la que podemos considerar la identificación del usuario, la dirección, el objetivo de la visita domiciliaria, qué temas se han tratado, la estructura y la composición familiar, las relaciones entre los miembros, los roles, las normas, las pautas de funcionamiento, las características de la vivienda, la organización doméstica, hábitos higiénicos, características del entorno. Podemos ver el tema de la infraestructura, la relación de la familia con su entorno u otras observaciones que van a depender de la razón por la que estoy yendo a hacer la visita domiciliaria, ¿no? Va a depender mucho del objetivo, ¿no? Entonces, este es solamente un ejemplo. Podemos generar nuestros propios registros de visita domiciliaria según la información que queremos ir a recoger o estamos yendo a hacer. Si es una visita domiciliaria más de tipo o es de tipo de intervención, podemos hacer una ficha de seguimiento, por ejemplo, en la que podremos considerar los compromisos que pueden asumir los beneficiarios o nuestros usuarios, ¿no? Entonces, depende mucho del objetivo y de la finalidad de cada visita domiciliaria. Bien, creo que sí, hemos llegado a la parte final del curso. Hemos tratado también de sistematizar algo de la información. Espero haya quedado ahí algunos aspectos, ¿no? Y bueno, como ya les mencionaba, voy a considerar en parte de los anexos las simbologías.
Y bueno, quedo atenta un poco al chat para poder ver si hay alguna pregunta, ¿no? Y bueno, si no, caso contrario, conmigo será hasta una siguiente oportunidad. Igual el centro de capacitación seguramente les va a hacer llegar las diapositivas y los certificados y la grabación en caso lo requiera. Modelos de informes está bien, Mari. También voy a considerar los modelos de informes, ¿no? Que también tengo ahí algunos modelitos. Recuerden que los informes no son únicos, ¿no? Pero sí hay algunos datos generales que tenemos que considerar. Listo. Muchas gracias. Gracias, licenciada. Estimados, en caso deseen la certificación, justo dejé mi número DANDAP en el buzón. Les puedo dictar es el 99 28 97 355. El otro número que tenemos es el 944 031 437. El costo por la certificación es de 30 soles en caso deseen. Cualquier cosa me podrían escribir a ese número. Gracias a todos por haber asistido a ANDAP.